Buenas tardes, queridos y apreciados amigos y alumnos. Quiero decirle y empezar para darle fin a este tema de los jueces, que aquí en Colombia, junto con Fiscalía y jueces, tienen en jaque mate a anteriores gobiernos y presidentes que han visto, que hoy se reúnen para hacer marchas, para hacer marchas que se pueden conocer como las marchas de la frustración de algunos pequeños aspirantes a querer estar en el Congreso o llegar pero que realmente al frustrarse y decaer moralmente, un partido que estaba totalmente agazapado y con cortinas de humo y de hierro para esconder toda la pudrición que había, hoy salen a marchar por el agua, por la luz, y al mismo tiempo exigir la muerte de un señor presidente que tiene apenas 2 meses en el poder, un año, 12 meses. Y así como esos 12 meses hubieron 12 jueces. Vamos a darle fin a estos jueces, pero quiero primero que todo decirle a todos aquellos mis grandes amigos de estas clases y que me escuchan, que estoy a punto de operarme, pero pertenezco a un barrio y a una situación donde yo soy un lavador, un simple lavador de carro y de cuidador de carro en la noche, pero que me ilustré y comprendo muchas cosas y estoy ya con un gran amigo que me abrió una cuestión que Neki, una vaina así, donde todos los amigos pueden enviarme 1,000 pesos, 500 pesos para yo sostener de estas clases, pero sobre todo para pagar mi primera cuota de 200,000 pesos que vale el iniciar la operación y los estudios que me están haciendo debido a un tumor en la pelvis, en la parte derecha, y que posiblemente hay posibilidad de que sea benigno o sea simplemente alguna hernia o algo así por el estilo, pero que ya yo pago copago y no gano sino 15,000 pesos por día trasnochándome y todas esas cosas. Y por lo tanto quiero pedirle a sus amigos y darle gracias al doctor Aramillo que me ayudó a hacer este NECI, que ya él me envió los primeros 1,000 pesos, 2,000 pesos a esta cuestión. Y mi número es 32. Pero comienza con 301, 327, 32, 34. Y así como los celulares, los teléfonos tienen inicio y fin, también hay gobiernos que tienen su inicio y fin, y debido a ese inicio y fin de un caudillo, de un hombre que se desmoralizó, de un hombre que ahora está en problemas con los jueces y con la fiscalía, se ha venido abajo toda esa cantidad de parásitos y gente que querían venir vivir de este multimillonario, que hoy agónicamente hacen marchas para tratar de enlodar y querer decir que nadie quiere al gobierno. El gobierno lo quieren millones. El actual presidente, hay millones, no hay 200,000 de una marcha ni 50,000, hay millones que podrían marchar también en el país. Esto no se trata de marcha, se trata de cambio. Y se trata de que el que tiene delitos y crímenes hay que juzgarlo por mucha plata que tenga, porque no solamente a un muchacho que se roba una bicicleta o un pan en una panadería como los miserables de Víctor Hugo, que encarzaron a Jean Baptiste, lo encarzaron por mucho tiempo por robarse unos panes por unos sobrinos hambrientos. Hay que aplicar esa ley hoy en día todavía aquí a los colombianos, mientras los multimillonarios se roban toneladas de millones del fisco nacional. Y ya esos partidos han pasado, esos partidos están llenos de parásitos, esos partidos están llenos de una cantidad de sanguijuelas, están llenos de una cantidad de cosas que quieren vivir del dinero y de la opulencia de un hombre que ha adquirido dinero y que se llama Álvaro Uribe, que tiene problemas con los jueces. Por eso estoy hablando de los jueces y les voy a dar final. Ya sabe, sea amigo o enemigo, yo doy mi clase y si quiere colaborarme, yo le digo a todos mis amigos que mi teléfono es, y la cuenta de Neki para mi teléfono es 301, 327, 32, 34. Apúntelo y me colabora con algo, con 1,500, 1,000 pesos, 500, lo que desee, para yo poder sostener estas clases también. Ahorita voy para el trabajo a cuidar mis carros de noche, donde me gano 15,000 pesos por noche, trasnochándome. Profesor, pero usted ha dicho una palabra que tiene que explicarnos, si no vamos a hacerle marcha también, profesor, así como están haciendo marcha por agua y por luz. Profesor, y primero que todo lo que usted dijo en clases anteriores, que aquí hubieron gente que apagaban las empresas públicas municipales,
y la cerraban los grifos en ese contacto y poder que tenían con los gerentes y la gente que administraba esta cuestión, y la ciudad se iba sin agua. Y entonces en los barrios tuguriales se pagaban los tanques de agua y los galones de agua a tanto. Eran las épocas pasadas de aquellos gobiernos de la época del 68, 70, 74, 76. Ahí empiezan Carrollera Restrepo y toda esa cantidad de gente de Valencia, Belisario Betancur, hasta hace poquito. Todavía se iba el agua en Barranquilla por días. Pero ahora se van unas horas y hacen marchas múltiples, sacan a todos los trabajadores de los que tienen almacenes para hacer una marcha, y sin embargo piden en delito, que ya es un delito, la muerte de un presidente. Y lo hacen seres que precisamente son sanguijuelas pegadas al estómago de un hombre que ahora mismo los jueces y la fiscalía están a punto, y que ese partido ya no tiene moral para seguir diciendo nada, ni tampoco sus medios de comunicación, que son sus alcahuetes, que podemos mencionarlos uno por uno. Yo, profesor, pero díganos qué frustración. Bueno, la frustración no es más que algo que se obstruye, que no logra ser, que se funde, que no tiene sentido, que ya no puede seguir, que ya nadie le cree, que algo no logró realizarse como algunos sueños, se frustró porque no logró su sueño de llegar a la presidencia de la República o al Senado o al Consejo, sino que andaba pegado a las tripas de un individuo que también se ha ido al suelo. Entonces, más o menos es la idea de frustrado, querido alumno. Profesor, pero explíquenos según el diccionario. ¿Cuál diccionario? Bueno, vamos a ver el diccionario, por ejemplo, el diccionario Planeta de la lengua española. Ese diccionario nos dice que frustrado no es más que una persona que a su vez es un adjetivo, pero que proviene de un verbo llamado el verbo frustrar. Y el verbo frustrar tiene que ver con privar a alguien de lo que esperaba, con su conducta frustrada de esperanza, que sus sueños, que sus cuestiones no serán realizados ni se realizarán. Por ejemplo, que un padre quiere que su hijo sea tal cuestión y deposita dinero y tiempo en él, y sin embargo él se frustra y no logra nada. Eso viene del verbo frustrar. Y por eso frustrado no es más que un adjetivo que es resultado del verbo frustrar, considerado que no había hecho nada notable en la vida y se sentía frustrado. Por ejemplo, ahora lo notable de todo este poco de politiquillos que no han pasado del Congreso, que no han llegado, que han hecho un mal Congreso, una pésima consejo, y se han llenado de delitos y de cuestiones y desviaciones y desmoralizaciones. Ahora marchan porque quieren seguir igual que aquel periodo de los jueces en Israel, que duraron 350 años y de pronto le piden a Dios que ya quieren el rey. Y entonces, en este proceso de reyes y monarca, nace y se bandea la política antigua de un pueblo. Ahí ya estas mentalidades de estos politiquillos son mentalidades ya atrasadas, frustradas, antiguas, anacrónicas, y que necesitamos un paso hacia adelante. Y por eso es que entre esos jueces mencionamos a un gran Sansón, que muchos nos gustó bastante por la fuerza que tenía, cómo mataba con una quijada no sé cuántos miles, y que ese Sansón proviene de la tribu de Dan. Y así también Adón, que provino de la tribu de Efraín. Por lo tanto, cuando hablamos, y ya dándole fin al libro de los jueces y recordándoles que mi teléfono es 301-327-3234 para que me envíen para apoyar mi clase a NAI o al Nike o a lo que sea esto que le llaman Neki, a mi cuenta, lo que me quiera colaborar, 1,000 o 500 pesos o algo para yo juntar para mi operación. Por lo tanto,
el libro de la Biblia que abarca básicamente un periodo grandísimo como de 350 años, como la oligarquía colombiana lleva apenas 200, como que quieren 150 más, pero ya se frustró eso porque ahora el pueblo quiere una mentalidad. Cuando hablo del pueblo estamos hablando de millones, no de 200.000 de una marchita que marcha por la luz, que marcha por el agua, pero es con el fin de hacer ver de que todo eso se debe a que al gobierno que tenemos, pero no recordamos que desde Carlos Lleras Restrepo comprábamos a los NAME tanques de agua que venían con materias fecales y que había que hervirla y echarle buen cloro y una cantidad de cosas y se enriquecieron mucho con eso. Eso no lo recuerdan ni lo dicen, pero ahora se va el agua 3 horas y enseguida es culpa del presidente. La gorra que tiene del lado del presidente es para imitar a Ortega, para imitar a cuando se la ponía Chávez, para imitar a no sé quién. Se la pone porque tiene una cierta calva y porque es el jefe comandante de las fuerzas militares de Colombia y debe tener una cachucha militar. Yo tengo una aquí burguesa que me la regalaron o me la encontré creo que en una basura, no sé. El asunto es que aquí la tengo, pero no soy burgués. Por lo tanto, el libro de los jueces nos está diciendo que hay un periodo y ese periodo se debe y tiene que ver con la Palestina, porque la Palestina está desde los tiempos antiguos aún combatiendo con un Israel y quieren combatir en la parte moral. Por ejemplo, Dios le dice a ese Israel que no se junte con los cananeos y que no se junte con ellos. Y es ahí donde entra la cuestión de la conquista de Canaán. Y al conquistar a Canaán, esa gente hace que le pidan a un Dios por una monarquía. Entonces la monarquía empieza la monarquía y termina el periodo de los jueces. Ese periodo de los jueces que se había vertido con anterioridad, ya se había advertido que ese periodo terminaría como ha terminado el periodo de un gobierno de 30 años nefasto, frustrado en su afán por combatir a unos combatientes que todavía siguen combatiendo y que siempre combatirán, que se llaman el pueblo levantado en armas y que se busca ahora en la paz para poder respirar y vivir un poco tranquilo. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros vemos que hay un Dios de un pueblo y que los había mandado y que había dicho que acabarían por adoptar las prácticas religiosas degradadas de los cananeos, lo que resultó realmente en algo, y para algunos tenía en sí muchos rasgos importantes este paso de jueces a monarcas. Y uno de esos rasgos era que no fueran a practicar las prácticas de los cananeos, como acá no se pueden practicar las prácticas de los paracos, las prácticas de los uribistas, de querer asesinar al presidente Uribe, sencillamente porque él estaba metido en lío de asesinatos y esas cuestiones. Ahora no, ahora se habla de paz y sin embargo hacen unas marchas y no las hicieron en lo anterior. Aquí ahora mismo en Barranquilla hay barrios que todavía no le llega el agua desde hace años. Una parte de 7 de abril, por ejemplo, de muchos barrios urbanos, después de la circunvalar, después del puente de la Cordialidad, donde se invadieron muchos venezolanos. Aquí en el Bajo Valle hay miles de venezolanos que cogen el agua porque se la dejan otros que tienen acá arriba, que pongan una pequeña tubería, porque si ni siquiera hay pilas, tubería para que le alargue el agua acá y le dan algunos pesitos. En las épocas de mi niñez había donde los Padillas y en la esquina de mi kiosquito habían pilas donde se cogían miles de personas a las 5 de la mañana para bañarse, para ir al trabajo, cogían fila. Los que iban para el colegio cogían fila con una mula en el hombro y con eso se hacía la comida y se hacía el desayuno y eso. Y eso fue en gobiernos anteriores y nunca se hicieron marchas masivas, ni para matar a Carlos Lleras, ni a Alberto Lleras, ni a ninguna de esa gente, que de por allá viene la cuestión, porque no había luz eléctrica en abundancia, ni habían esas cuestiones tecnológicas hoy en día. Y que ahora si se van en 2 horas porque están arreglando unos tubos aquí en Barranquilla, ya la gente quiere salir a marchar, pero no marchan para que los jueces agilicen las penas
y las condenas y los delitos a los que tienen estos grandes problemas aquí de narcotráfico, paramilitarismo y todas esas cuestiones. Entonces, profesor Ferreira, gracias por explicarnos que esto es frustración. Podemos decir que ciertos candidatos de estas nefastas políticas están frustrados. Sí, están frustrados porque jamás llegarán a la presidencia mientras existan hombres conscientes, hombres que no solamente tengan inteligencia, sino que tengan conocimiento, porque una cosa es el conocimiento y otra es la inteligencia. Son dos cosas totalmente distintas. Hay gente que tiene inteligencia pero no tiene conocimiento, y hay otros que tienen conocimiento pero no tienen inteligencia para aplicarlo. Por lo tanto, yo quiero darle fin a esta cuestión de los jueces y decirle que hubo un momento en que realmente puede decirse que este libro tiene un orden, porque todo debe tener un orden, y se llama el orden de los libros de los jueces, que se introducen en Palestina juegos paganos, y que en Roma los juegos romanos diferían mucho de los juegos griegos, ya que sus rasgos principales eran las luchas de gladiadores y las famosas luchas grecorromanas y otras exhibiciones de extrema brutalidad. Hoy en día, esta gente actúan con una extrema brutalidad en una lucha ideológica política que jamás han podido comprender, pero que quieren a la brava, a la fuerza y con unos medios de comunicación alcahuete que apoyan prácticamente el asesinato, el paramilitarismo y el narcotráfico, y que nadie dice nada ni nadie marcha. Entonces hay que marchar. Entonces esto no es una cuestión de marcha, es una cuestión de cambio, y hay que actuar. Hay que actuar porque ya este sistema económico, como lo he dicho, no da para más ni tiene nada que ofrecer, y el mundo está cambiando y está pasando a otra forma de economía. Y el que no se embarca en el bus de la victoria se queda rezagado. 200 años atrás de dictadura hegemónica, bipartidista y de una oligarquía de democracia dictatorial, porque la verdadera democracia es la dictadura del pueblo. Y si quiere el pueblo sale nuevamente y salen millones a marchar. Y esto no es de marcha, es de actuar y apoyar, y vamos a salir adelante y vamos a ver cómo es la cuestión, porque eso es ser un buen juez. Los jueces son de la tribu de Dan. Y así quiero finalizar esta cuestión de los jueces y la corrupción en determinados países como en Colombia. Nos vemos.